Bienvenidos a esta nueva sesión del Tercer Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria en las Américas, organizado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas y capítulo Colombia. En la noche de hoy nos acompaña el maestro Jorge Mendiola. Maestro Jorge, bienvenido. Usted sabe que esta es su casa y es para el capítulo Colombia muy importante compartir con todos los miembros del instituto estas importantes reflexiones. Agradezco al Instituto Internacional de Derechos Humanos, principalmente al capítulo para Colombia, para poder llevar a cabo este Congreso de talla internacional para América Latina y el Caribe. Asimismo, agradezco de todo corazón a nuestro presidente, el doctor Daniel Herrendorf, por confiar en mi persona y en el trabajo que desempeñamos en el ambiente de seguridad pública y derechos humanos acá en México. Estamos a tus órdenes, William. Perfecto. Para toda nuestra asistencia, el maestro Jorge Mendiola actualmente es consultor en materia de seguridad pública e instructor policial en los 3 ámbitos de gobierno, así como catedrático de la Universidad Santa Fe y de la Academia Metropolitana en Seguridad Pública del municipio de León, perteneciente al Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas en el Consejo de Jóvenes Profesionales, ex policía, licenciado en Criminología y maestro en Política Criminal por parte del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. El maestro Jorge Mendiola nos va a acompañar hoy con la conferencia La actuación de la seguridad pública en la crisis del COVID-19. Maestro Jorge, el auditorio es suyo y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. La concepción de la seguridad pública en América Latina y el Caribe es que son una delgada línea que separa al bien del mal, a la delincuencia del mundo en que vivimos, al hombre honrado del hombre miserable, una línea formada por policías que dejan sus vidas a disposición de la suerte en una lucha constante que no tiene tregua, en la que no solo se juegan su honor y su lealtad, sino también es que se juegan la vida. Es por ello que extiendo un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos y hermanas policías que están en lucha constante y decidida con el fin de socavar esta pandemia. Pues bien, somos muchos, y en estos me incluyo principalmente, su servidor, que nos hubiese gustado colaborar de una manera mucho más activa y enérgica en la lucha directa contra el COVID-19. Pero bueno, en fin, desgraciadamente no ha sido posible porque cada uno tiene que estar donde le corresponde, cumpliendo eficazmente con los cometidos de sus puestos. El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria humanitaria sin precedentes en el último siglo, en un contexto económico ya completamente adverso. A diferencia de 2008, esto no es una crisis financiera, sino de personas, de salud y de bienestar social. Para hacer frente a la actual situación mundial, es indispensable el rol del Estado y no del mercado. Por ello, los estados están asumiendo un papel central con el fin de eliminar el virus y los riesgos que afectarán a la economía y sobre todo y tristemente a la cohesión social. Siendo esta última un punto clave para la seguridad pública en América Latina y el Caribe. Está por demás decir que el año 2020 será recordado para siempre como el año del COVID por todos nosotros. Esta crisis sanitaria y económica desatada por esta pandemia está afectando profundamente a América Latina y nuestro bellísimo Caribe. Nuestra región requiere de instituciones sólidas que ayuden a la sociedad a superar de manera rápida y efectiva las profundas secuelas de la actual crisis. La policía, junto con otras entidades públicas,
están en la primera línea para apoyar las respuestas a la crisis sanitaria. Ojo, es todo ello sin despreocupar su rol tradicional de resguardar la seguridad de nuestras calles y hogares. Durante esta emergencia sanitaria, las policías de la región han tenido o han jugado un rol esencial para hacer cumplir el aislamiento, a la vez que continuaban con sus tareas de lucha contra el crimen, porque si bien recordamos, son los encargados de hacer cumplir la ley. Es por ello que debemos pensar ahora en una policía moderna, la cual debe de aunar en roles reactivos y preventivos. Por un lado, tiene la tarea de responder, capturar, arrestar e investigar los crímenes una vez estos ya ocurridos. Esto viene de un modelo de reacción. Y por el otro lado, también busca cada vez más proteger a nuestros ciudadanos y determinados espacios públicos como privados contra el crimen antes de que esto suceda. Un rol completamente preventivo. Una policía moderna debe de encontrar el equilibrio ideal de un modelo reactivo y un modelo preventivo. Actualmente, nuestros agentes reciben durante su turno, ya sea directamente de la estación de servicios o de alguno de los servicios de atención al público, para atender las llamadas de los ciudadanos sobre delitos denunciados, comportamientos sospechosos o alguna otra queja. Los oficiales responden a las llamadas de servicio con una gama de opciones que incluye el uso de la fuerza, el arresto y lo más lindo de los policías, la resolución pacífica de conflictos. Hay otras actividades que los policías realizamos cuando no estamos respondiendo llamadas por servicio. Estas incluyen, pues, patrullajes preventivos con el fin de crear una sensación de omnipresencia y así disuadir el crimen. Un agente puede patrullar en las áreas de alta criminalidad, hablar con miembros de la sociedad, hacer controles de gente y vehículos sospechosos e intentar así resolver problemas ya subyacentes del crimen de la comunidad. En los primeros meses de la pandemia, todas las actividades de rutina, como responder las denuncias y mantener relaciones estrechas con las comunidades, como ya lo hemos mencionado en las líneas anteriores, ponen a nuestros policías en riesgo de contagio por el virus. Eso es real. Por esta razón, resulta importantísimo que cuenten con capacitación sobre cómo protegerse, con equipos de protección personal y con planes de contingencia, no nada más en su ambiente o en su esfera laboral, sino replicarlo con sus familias y así con la comunidad. Nos exige una respuesta mucho más proactiva, mucho más efectiva, mucho más enérgica de nuestras policías, con el fin de que se puedan anticipar al crimen y asimismo responder las necesidades de la comunidad. Esta es una orientación, ojo, esta es una orientación que no todas las policías teníamos antes de la pandemia, eso que quede claro. Pero entra lo bonito del área de oportunidad que podrían adquirir y fortalecerse durante el transcurso de ella. Es por ello que las acciones que se adopten en este momento tendrán a mediano y largo plazo consecuencias sobre la efectividad policial, así como la valoración y confianza que éstas puedan lograr durante y después de la crisis. A diferencia de lo observado en prácticas internacionales, como por ejemplo Canadá, Estados Unidos, estados nórdicos, estados europeos, la mayoría de las policías de nuestra región no han recibido, tristemente, orientaciones
para disminuir el uso de arrestos físicos por delitos menores. Sin embargo, sí se han reducido las acciones preventivas y comunitarias habituales. Esto es algo preocupante. Las policías locales, las policías barriales, uno de sus trabajos esenciales y sustanciales es trabajar con las comunidades, generar esta parte de la proximidad social de una policía barrial con el objetivo, con la meta de generar una cohesión comunitaria. Por un lado, no nos instruyen a reducir los arrestos físicos y de eso se desprende un alejamiento, un distanciamiento de las actividades esenciales de los policías locales. Pero bueno, muchas instituciones policiales fuera de la región han dado orientaciones a sus policías para reducir arrestos físicos por delitos menores, como por ejemplo un hurto de bajo valor. Ojo, sin violencia, ¿eh? Esto es importante. Un hurto de bajo valor que no haya tenido que ver con la violencia. Prostitución, intoxicaciones en la vía pública, conductas desordenadas, algún tipo de vandalismo, conducción imprudente, posesión de pequeñas cantidades de cannabis o algún otro tipo de droga y otros delitos similares. Esto está interesante, esto con el fin de evitar arrestos y poder disminuir el volumen de trabajo. Permite priorizar tareas nuevas derivadas de la pandemia y reduce sustancialmente el contacto físico de los agentes con otros sujetos y, por tanto, el riesgo de contagio. La crisis del COVID-19 ha reducido significativamente las acciones preventivas y comunitarias en los primeros meses de pandemia. Las agencias policiales han cambiado sus políticas con respecto al trabajo proactivo y preventivo. Han señalado haber adoptado políticas para reducir o limitar las actividades policiales orientadas a la comunidad. Y aquí es importante resaltar que la policía le gusta trabajar bajo un modelo autoritario y eso hay que tener mucho cuidado. Porque en las primeras líneas hablábamos de que el Estado toma un papel importante y fundamental para socavar la crisis sanitaria. Por lo tanto, la seguridad pública aprovecha esta parte y reduce las actividades orientadas a la comunidad y por otra parte toma un modelo tradicional que nos aqueja principalmente en México. Sin embargo, las agencias policiales han adoptado políticas específicas para aumentar la presencia en ciertos lugares, como por ejemplo supermercados, hospitales, bancos, espacios públicos, entre otros. Pero en fin, para cambiar al segundo tema, dentro de las iniciativas de nuestras policías ante estos desafíos, abarca una esfera denominada una preparación temprana. Esta preparación temprana, tan pronto como se detectaron los primeros casos de COVID en sus países, hay mención de la higienización de las instalaciones, de vehículos, de calzado, de personas que brindan el servicio policial hacia la sociedad. Como por ejemplo, nuestro buen país de Panamá toma la temperatura a todo el personal que ingresa a las instituciones policiales, a todo el personal. Y eso es interesante porque los policías se forman línea en 3 filas y van pasando y checando la temperatura a cada uno de sus integrantes. Aquel que tenga algún síntoma relacionado con el COVID se desplazaba directamente a los servicios médicos internos. De ahí el médico interno determinaba trasladarlo a otra instancia pública con el fin de evaluarlo de mejor manera. Otro caso de la preparación temprana es Ecuador.
en la que ha comprado pruebas para identificar casos positivos del COVID destinados exclusivamente, esto es muy bonito, exclusivamente al personal policial. Además, varias policías han reforzado la capacitación y han realizado campañas de autoprotección y cuidado de la familia a través de instituciones, de medios institucionales de manera masiva. Otro de las esferas la podemos llamar la adaptabilidad de nuestras policías. Las policías de la región han flexibilizado y adaptado sus rutinas con medios centradas en ajustar los horarios de turnos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Los horarios policiales manejados en México son bastante agotadores. Hay policías registrados a través de una plataforma denominada Causa en Común, Asociación Civil, que hay policías que trabajan 12 horas por 24, 24 por 24, 48 horas de 24 horas laborales por 48 de descanso. Solamente el estado de Baja California es aquel que ha sobresalido a nivel nacional en México por brindarle a sus policías horarios de 8 horas. La formación de la plantilla y el patrullaje pues se han ido adaptando ante estas situaciones adversas. También se han utilizado los medios electrónicos, las llamadas, los videos, las conferencias con el fin de minimizar las interacciones entre los mismos oficiales y con el público. Además, se menciona el uso de vacaciones a favor de la población vulnerable. Eso sí pasó en México, sigue pasando en México. Población vulnerable se fue a descansar contando con su sueldo íntegro. Hay algo me gustó muchísimo, la adaptabilidad del país de Colombia, como dato curioso, con el fin de prevenir el contagio. La Policía Nacional dispuso un 20% de su personal policial en reserva estratégica. La Policía de Panamá apuntó incluso a la necesidad de ajustar el horario para el uso de áreas comunes como el comedor, áreas de entretenimiento, locales, el despacho y de alimentos. Por lo tanto, las ideas de la adaptabilidad a esta nueva normalidad nos sorprendió a través de las instituciones de seguridad. La comunicación jugó un rol importante en los primeros meses. El aumento de las comunicaciones, tanto entre los efectivos policiales como los miembros de la comunidad, se dirigió a través de diversos medios para hacer extremadamente importante Facebook, Twitter, Instagram, medios institucionales ya establecidos, carteles, videos, información en otros sitios webs con el fin de informar a la sociedad de lo acontecido en sus regiones. Hay algo muy padre, existió magia, bueno, eso lo puedo compartir de México, que en México estamos intentando buscar una colaboración transversal con otras instituciones. Y esto es lo que nos trajo el COVID-19. Hubo una colaboración muy interesante entre los policías que sienten que han tenido mayor éxito, donde han encontrado niveles consistentes y fuertes de colaboración con otras entidades involucradas en atender la crisis de salud, así como hospitales, médicos, bomberos, gobiernos estatales, municipales, etcétera. Hubo muchísima comunicación entre las entidades involucradas con el tema de COVID, algo que abona muchísimo a políticas públicas transversales. Eso es muy importante, nos rescato esta parte positiva del COVID. Otra de las aristas, pues, es el servicio. Algunas agencias policiales han ido más allá de sus deberes de aplicación de la ley con el fin de ayudar en la distribución de alimentos y medicamentos a poblaciones vulnerables, especialmente en zonas aisladas o a personas en condiciones
de pobreza o de edad avanzada. Por otro lado, hay policías que han buscado descongestionar el sistema. Eso es muy, muy lindo. Han buscado descongestionar el sistema y reorientar sus prioridades y reducir el riesgo a través de la suspensión de alguno de los servicios que prestan. La expedición de documentos de identificación, certificación de antecedentes no penales y otros servicios que concentran una gran cantidad de personas en el lugar. Y pues bueno, aquí echamos mano porque muchos de los servicios se han digitalizado, se han podido tramitar a través de internet, como por ejemplo, como un dato curioso, una carta de antecedentes no penales. Aquí en el estado donde yo soy originario del estado de Guanajuato. Para sacar una carta de antecedentes no penales, tienes que formarte. De ahí te atienden, te expiden un pago. Tienes que ir a otro lugar porque ahí no reciben. Aquí en la capital no reciben. Tienes que ir a otra instancia. De ahí regresas con tu pago, pon tu foto, entrega tus documentos y ahí te pierdes al menos 2 horas haciendo ese trámite. Hoy por hoy, esta parte tramité una en estos días, todo en línea. Entonces, eso es bueno, es algo positivo que nos deja esta parte. Y bien, para pasar a las conclusiones y retos, ante los desafíos de este nuevo escenario, surgen también oportunidades para que las policías continúen fortaleciendo sus capacidades institucionales, que les permitan adaptarse ante circunstancias cambiantes y así responder efectivamente a las expectativas de los servicios de seguridad que demandan nuestros ciudadanos. En resumen, la mayoría de las agencias policiales han cambiado sustancialmente sus actividades, pero dichos cambios no indican una nueva dirección. Esto es triste. Al contrario, parecen mostrar el arraigo del modelo estándar de carácter reactivo. En este sentido, las mayorías de las agencias están reforzando prácticas reactivas, como la atención a llamadas por servicios y arrestos y reduciendo las actividades proactivas y comunitarias, como lo mencionaba en líneas anteriores. Es importante que tanto los agentes como la ciudadanía, estos temas son muy importantes. Es importante que los agentes como la ciudadanía tengan muy claros cuáles son sus deberes y las limitaciones del policía. Esto con el fin de hacer cumplir a la población las medidas de distanciamiento social ante la cuarentena. Si los ciudadanos deben cumplir con las medidas derivadas del COVID-19, necesitan confiar en quienes las están aplicando. Para ser más eficientes, las policías siempre requerirán la colaboración activa de la población. Pero dentro de las líneas anteriores las descuidamos las actividades proactivas y comunitarias. Entonces, tenemos que prestar mucho más atención en este contexto. Por lo tanto, es pronto para extraer conclusiones, cierto es, sobre su impacto en el trabajo policial. Es evidente que las policías, además de ser un colectivo de alto riesgo de contagio, están asumiendo una sobrecarga de responsabilidades debido a esta crisis. Al mismo tiempo, y de manera particular, nuestras policías de América Latina y el Caribe están afrontando la crisis del COVID-19 con un desafío mayor que otras regiones del mundo. Esto debido a los altos niveles de criminalidad y percepción de seguridad que nos tienen inmersos en América. Dentro de estos retos que puedo observar
pues son los controles de posibles pandemias. El control de las posibles pandemias deberán de estar presente en agendas nacionales de seguridad, en la adopción de planes de preparación y respuestas ante pandemias, algo que no teníamos en el 2019, nadie tenía idea aquí en América Latina, cómo adoptar los planes para prepararnos y responder ante las pandemias. Los sucesivos informes han reflejado situaciones vividas en los años, especialmente las referentes en los virus del ébola, Zika y SARS, pero hoy nos pega fuertemente a América Latina. Uno de los países más involucrados, con más decesos, los podemos encontrar en Brasil y en México como referentes de no estar preparados ante estos retos. El panorama de tendencias geopolíticas Horizontes 2040 prevé que la salud de la población será uno de los grandes desafíos del siglo XXI, debido a la proliferación de pandemias y la necesidad de atajar los brotes en el lugar de origen. Requerirá requerirá del uso de mayores capacidades e instalaciones. Pues bueno, hasta aquí mi conferencia. Espero y les haya quedado claro o me haya podido explicar de la manera correcta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos a su disposición. Maestro Jorge, ha sido muy grato escuchar sus palabras. Creo que han sido bastante ilustrativas sobre cuál ha sido el papel de las policías, no solamente en México, sino una proyección a nivel de América Latina, en este contexto en el que nos enfrentamos. Y también ese impacto que va a tener sobre los grandes retos que tienen los derechos humanos, como son el hambre y la miseria, que se van a ver fortalecidos con este escenario. Creo que por tiempo agradecemos y damos un fraternal saludo como siempre. Estamos invitando a todos nuestros escuchas a que puedan seguir participando de las demás conferencias de este tercer Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria. Maestro Jorge Mendiola, ha sido un placer compartir con usted este rato. Muchísimas gracias, William. Excelente trabajo. Un abrazo cordial.